Vamos a comenzar entonces con el desarrollo del curso. Si yo os planteara, una fobia es... Una fobia es... Venga, continúa, terminad la frase. Es un miedo. Muy bien, una fobia es un miedo. Irracional. Un miedo que es además irracional. Por ejemplo, la gente podría tener fobia a las serpientes en el campo. Sí. No es irracional, tener miedo a algo que te pueda hacer daño. Exacto, depende de cuál es tu reacción y depende de si las serpientes que hay en el campo, en Galicia, de donde yo vengo, las serpientes que hay en el campo muerden. Y cuando te muerden es bastante peligroso, vamos. Entonces, habría que ver la reacción, pero la fobia se define por un miedo irracional. ¿Qué más? Una reacción desmesurada. Exacto, muy bien. Una reacción desmesurada o desproporcionada, ¿no? Por eso yo te preguntaba, ¿chillas? Y me decías, sí. ¿Te subes a una silla? Sí. Vale. Teniendo en cuenta el daño que te puede hacer una cucaracha, el subirte a una silla y chillar sería una reacción desmesurada, ¿no? Lo que más vais a ver en consulta, con muchísima diferencia frente a otras fobias, aquí en Valencia, bueno, aquí en la Comunidad Valenciana, es las fobias a los petardos y al estallido de los globos, que está todo muy asociado. La gente que tiene fobia a los petardos vais a ver que también tiene fobia a otros estallidos, como estallidos de globos, y si os ocurre alguna otra cosa que estalle, o que haga pum. Por ejemplo, las palomitas, y mis pacientes tenían fobia a la apertura de las botellas de cava o de champán, de tal manera que cuando se iba a abrir una botella ponían una excusa y se iban a la cocina, se iban al cuarto de baño hasta que la botella estuviera abierta ya. Lo más frecuente. Claro, desmesurada, porque cuando te están contando la reacción que tienen, realmente un corcho de una botella de champán no te puede hacer tanto daño, ¿no? Como para que te tengas que marchar, ¿no? ¿Qué más? Yo creo que las personas sí que saben que tienen una reacción demasiado grande, o sea, que saben que no... Muy bien, ¿y eso le podemos llamar? que son conscientes de que... Sí. de que sí. El paciente es consciente de que su temor es desproporcionado. En los pacientes con obsesiones, por ejemplo, no siempre el paciente es muy consciente de que su temor es desproporcionado. Un paciente te puede decir, no, yo sumo las matrículas de los coches hasta que el número que yo consigo es 54. Porque si no consigo que dé el número 54, significa que a mi madre le va a pasar algo malo, muy malo, y va a ser culpa mía. ¿Vale? El paciente tiene esa idea y no siempre es muy consciente de que esa idea es irreal. Los pacientes con fobias suelen decir, no, yo me paso. Es cierto que no me puede pasar algo tan grave como me imagino. ¿Una fobia es algo más? No lo puedes controlar, ¿no? La reacción es incontrolable. Y esto es una de las cosas que más frustración genera en las personas, porque, por ejemplo, si alguien tiene fobia a subir a unos ascensores, como decíais, las personas dicen, pero si son 30 segundos, tú te subes, te relajas y cuando pasen 30 segundos abren las puertas y te bajas. ¿Cómo te pones tan nerviosa? Y te dicen, no, es que no lo puedo soportar. ¿Pero cómo no lo vas a poder soportar? Es decir, hay en la familia, la pareja, que puede ser la pareja, son los hijos o los amigos, dicen, pero si es súper fácil, ¿no? ¿Cómo no lo vas a poder controlar? Lo de las cucarachas te podrán decir, pero es necesario eso, ¿cómo no lo vas a poder controlar? Hazle así con el pie y se aguanta. Y tú dices, no lo puedo controlar, ¿no? Y efectivamente es así. ¿Se os ocurre algún otro elemento? Puede llegar a ser vergonzoso, aunque eso no es generalmente. O sea, tampoco ocurre siempre. Por ejemplo, tener fobia a las serpientes igual es algo más aceptado socialmente, entonces no puede llegar a ser vergonzoso.
Generalmente a vergüenza, quieres decir, ¿no? Sí. Exacto. Efectivamente, el tener miedo a tener una fobia, por ejemplo, a la sangre y por un cortecito pequeñito, el marearte, por ejemplo, puedes sentir vergüenza de tener una reacción tan exagerada. En algunas ocasiones, incluso, las personas que tienen fobia a la sangre se llegan a desmayar más que por ver sangre o cortes, por imaginárselos, solo por imaginárselos. Por ejemplo, yo puedo tener una venda al lado del brazo, perdón, alrededor del brazo, y si tú al ver la venda te imaginas que debajo de esa venda hay un corte, tienes exactamente la misma reacción que si lo vieses. Y claro, como esa reacción es tan desproporcionada, puede que sientas vergüenza de que eso suceda. ¿Algún elemento más? ¿Se os ocurre? Que son duraderas. Quiero decir, tú tienes una fobia hoy y mañana no. Exacto, son duraderas o persistentes en el tiempo. Es decir, que no se van de manera espontánea. Y esto tenéis que saberlo porque cuando un paciente os venga a consulta, una de las cosas que le podéis decir es que si no trata su fobia, es muy fácil que su fobia permanezca en el tiempo para siempre y además que se extienda a otros elementos diferentes. Antes os hablaba, por ejemplo, de la fobia a los petardos. Las personas que yo he atendido en consulta, prácticamente la totalidad, empezaron su fobia a los petardos cuando eran adolescentes, cuando eran niños o adolescentes. Las personas llegan a consulta cuando tienen una media de 40 años. O sea, imaginaros qué número de años han pasado en su vida sufriendo las limitaciones de tener esa fobia. Y lo peor de todo, ya no solo es que sea duradera, sino que se extiende a otras cosas parecidas. Como yo os decía antes, la fobia a los petardos, al estallido de los petardos, se suele extender también al estallido de los globos, si no la tratas al estallido que hacen las botellas de cava cuando se abren. Del mismo modo, el miedo a los ascensores se puede trasladar al miedo a subir en metro, a miedo a subir en autobús urbano, a miedo a estar en otros lugares cerrados, incluso a que te abracen y que no te suelten, que comentábamos ahora, ¿no? Se puede extender en cuanto al tipo de fobia. ¿Se os ocurre algún elemento más? Bueno, lo que has comentado antes de que también puede ser, o sea, que sientes incomprendido. Muy bien. Un elemento también muy importante es la sensación de incomprensión. Vale, esos elementos los he puesto ahí por dos motivos. El primero de ellos es porque vamos a empezar el curso hablando de la fase de entrevista, de la sesión 1 y sesión 2. Y en esta sesión 1 y sesión 2 le tendrás que ir haciendo preguntas a tu paciente para descubrir si lo que tiene es una fobia y para conocer realmente qué fobia tiene y cómo se expresa su fobia. Entonces, las preguntas que les tendrás que hacer tendrán que hacer referencia a esos elementos que aparecen ahí. Y os lo he puesto también por un segundo motivo, porque si tú conoces esto, puedes ir adelantándote al paciente y completando alguna de sus explicaciones de tal manera que el paciente se va a sentir muy comprendido por ti y se va a generar un buen rapport, que sabéis que es el vínculo terapéutico, la alianza terapéutica, que va a ser fundamental durante la terapia. Los pacientes con fobia necesitan tener un vínculo muy importante contigo, porque en fases más avanzadas de la terapia les vas a pedir que hagan cosas que jamás han hecho y que no quieren hacer. Entonces van a tener que confiar muchísimo en ti. Y para confiar muchísimo en ti te tienen que ver como una gran profesional. Y te ven como una gran profesional, en parte, si tú les dices, y probablemente tu marido no te entienda cuando le dices que tienes esta ansiedad tan grande porque tiren en la calle un par de petardos, ¿verdad? Y esa mujer te dice, ¡ay! ¿Cómo lo sabes? Mi marido, de verdad, es que no hay quien pueda con él. Se pone a reírse a carcajadas y me hace sufrir. Claro, y cuando te dice, y me hace sufrir, es posible que te ponga la mano encima de la tuya y te diga, y qué bien que me entiendes, porque este tipo de personas necesitan sentir que las entiendes. Y cuando le dices algo de lo que hay aquí, ese rapport aumenta muchísimo.